Apocalipsis capítulo número 14 y el verso 6, mire lo que dice allí. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿el qué? El evangelio eterno. Amén. Y ahora regrésese ahí en el mismo capítulo 13, un capítulo antes, ¿verdad? En el verso número 8. Y mira lo que dice allí. Este capítulo, ¿verdad? No quiero que nadie se confunda. Este capítulo está hablando de la bestia, ¿verdad? Y describe sus cabezas y cómo mucha gente comenzaron a adorarla. Pero quiero enfocarme en la última parte de este texto, porque dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue, ¿qué? Inmolado desde el principio del mundo. O sea que Cristo no fue crucificado en la cruz del Calvario en la fecha en que físicamente se vio, sino que Él fue crucificado desde la eternidad. Habiendo dicho eso, mis hermanos, quiero que usted considere en esta mañana el evangelio que a nosotros se nos ha confiado. Porque cuando hablamos de el doxa de Dios, estamos hablando de la gloria de Dios manifestada en todo su esplendor. Y quiero decirte que este evangelio de la gracia ha sido, es y será el único evangelio. No hay, como escribió Carlos Haddon Spurgeon, no hay otro evangelio. Esto tiene que quedar claro, porque hoy en día hay inmensas cantidades de variaciones al producto original. Hemos pretendido amoldar, hemos querido acomodar el evangelio a la nueva manera de vivir. Pero el evangelio no es para que se ajuste a nadie, sino más bien para que la gente que lo escuche se ajuste a él, abandone lo que tenga que abandonar y comience a entenderlo, a aprenderlo y a vivirlo, a enseñarlo, a predicarlo a la manera de Dios. Las Escrituras nos revelan sistemáticamente que este eterno evangelio no solamente ha sido predicado por Dios, sino que a todos aquellos a quienes Dios le ha predicado y le ha revelado este evangelio han sido transformados y luego se han convertido en proclamadores apasionados del mismo. Cuando yo escucho a una persona que intenta asumir alguna posición ministerial, pero no está comprometido con la predicación del evangelio, yo tengo que preguntarme qué fue lo que trajo a esta persona a alguna congregación. Porque la verdad del caso es que hoy en día mucha gente es atraída a las congregaciones por muchas cosas que no es el evangelio. ¿Por qué? Porque hemos puesto al evangelio una capa azucarada, una capa de colores maravillosos para atraer a toda clase de gente. Y toda clase de gente traen consigo toda clase de problemas. Se lo digo yo. Créame. Entonces imagínese usted, si tenemos que lidiar con los problemas de un salvo, si a eso le añadimos los problemas iba a decir de un hijo del diablo, pero no lo voy a decir. Si a eso le añadimos los problemas de una persona que todavía no conoce del Señor Jesucristo. Hoy en día, y especialmente aquí en el estado en donde estamos, en Texas, en esta sociedad americana, se ha convertido en un cliché servirle a Jesucristo. ¿Usted sabía eso? Hoy en día decir que usted es cristiano es como que está cool. Usted dice a cualquier empleador en una entrevista de trabajo, mire, los domingos, no sé si tenga que trabajar, pero me gustaría tener mi espacio para ir a la iglesia porque soy cristiano. Usualmente, ¿verdad? Los jefes dicen, oh, wow, usted es cristiano, qué bueno. Y ya eso lo ven con buenos ojos. Y se ha convertido en un cliché.
Lo que a mí me preocupa de todo este elitismo que se ha metido, ¿verdad?, dentro de lo que es el concepto del cristianismo, es que se ha confundido entonces la intención y la claridad de nuestro mensaje. Se ha pretendido diluir este mensaje para que quizás no resulte ofensivo a todo el mundo, para que quizás pueda ser acomodado a toda clase de necesidades. Yo te digo algo, el evangelio ya está perfecto y no hay que añadirle nada. La receta fue creada desde la eternidad, ha sido, es y seguirá siendo la única noticia buena que puede rescatar a un pecador de su condición pecaminosa y ponerlo con nueva vida andando en un nuevo camino. Entonces yo creo que a este evangelio no le hace falta nada. En la historia, mucha de la gente que fueron expuestos a este evangelio, muchos de ellos llegaron a dejarlo todo y hasta a dar sus vidas por la proclamación de este evangelio eterno de Dios. Nosotros la tenemos tan fácil que se nos han olvidado héroes históricos que han pagado el último precio, han pagado con sus propias vidas para que hoy usted y yo corramos a cientos de millas por hora, lo que a ellos les costó tanto trabajo construir con todas las cosas que hicieron. Así que de manera resumida, yo quiero simplemente recorrerte desde la eternidad hasta un poco más en este tiempo acerca de la predicación de este maravilloso evangelio. Como leímos en el texto hace un momento, este evangelio fue establecido en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Eso fue lo que leímos en Apocalipsis, ¿se acuerda? Cuando dice que el evangelio, el ángel, llevaba el evangelio eterno de Dios. Eso quiere decir que el evangelio trasciende el tiempo. La semana pasada dijimos que la eternidad de Dios, el Dios eterno, el nombre que la Biblia le asigna es Olam, implica eterno, que no tiene principio y que no tiene fin. Entonces, cuando hablamos del evangelio eterno predicado, estamos hablando de que en el tiempo, cuando Dios crea el tiempo, entonces Él comienza a revelar lo que desde la eternidad ya había sido decretado, visto y puesto en orden. Esto le vuela la cabeza a cualquiera, porque nosotros no podemos entender el concepto de eternidad, porque vemos las cosas lineales, vemos las cosas de 1, 2, 3, 4, 5, se las vemos en orden secuencial, pero Dios no depende del tiempo. Por eso es que usted y yo nos desesperamos cuando vemos que Dios aparentemente no llega a tiempo. El tiempo no es problema de Dios, es tu problema, es mi problema, porque yo soy el que me desespero. Pero si Dios ha dicho que hará, la Biblia dice que Él no retarda sus promesas, y el día que Él lo determinó hacer, así será, y nada impedirá que se cumpla lo que Él ha dicho que vaya a hacer. Él le dijo a su profeta, le dijo: mi palabra hará lo que yo he mandado que haga y se cumplirá. Yo lo he hablado y así será. Casi nada. Entonces, lo que ya estaba establecido desde la eternidad, esta palabra debe producir algo en la vida del creyente, porque entonces tú comienzas a ver tus problemas, tus issues, las necesidades por las que pasas, como algo que fue visto por Dios desde la eternidad. Entonces, si fue visto por Dios desde antes que hubiera tiempo, para los que se sienten que están en una prueba de la que no salen, que están locos por salir de este problema, que están desesperados por salir ya de este problema, escúchame bien, desde la eternidad Dios vio tu necesidad y vio tu problema y ha provisto ya la salida desde la eternidad. Porque hay un concepto importante, el cristiano. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Entonces, tengo buena noticia. El creyente, el Hijo de Dios, es imposible que entre a un desierto sin que antes la salida no haya sido ya predada. La salida ya está ahí. Lo que pasa es que vas a cumplir el tiempo que necesitas cumplir para que sea que aprendas lo que tienes que aprender, para que crezcas en donde tienes que crecer. Necesitamos el tiempo en nuestro desierto. ¿Alguien dice amén a eso?
Ahora, ya en el momento en que Dios crea, ¿verdad? Y abre lo que es la brecha del tiempo, comenzó Dios a predicarle su evangelio al primer hombre en la faz de la tierra, conocido como Adán. La semana pasada hablamos cómo fue que desde el tiempo Dios, ¿verdad?, abre un espacio, desde la eternidad Dios abre un espacio de tiempo. Pero hoy quiero hablarte un poco acerca de este evangelio eterno y cómo Dios en el tiempo comenzó a revelarle al hombre lo que desde la eternidad ya había sido predeterminado. El primero que recibió este evangelio fue el Señor Adán. ¿Por qué? Adán fue creado perfecto, a imagen y semejanza de Dios, pero dice la palabra que él comió de la fruta prohibida y la esencia, la vida, la naturaleza divina que había en él fue contaminada, ¿verdad?, por el pecado, y el pecado trajo separación entre Dios y el hombre. Y dice la Biblia describe cómo es que todos los días Adán jangueaba, Adán se paseaba acompañado por Jehová, acompañado por Dios por todo el huerto del Edén. Pero el día en que pecó, cuando se entera del asunto de que por ahí venía el Señor, ¿verdad?, como sus ojos ya habían sido abiertos, dice la palabra que se vieron desnudos y fueron a cubrir su desnudez y se hicieron hojas de higuera para cubrirse. Y dice la palabra que cuando Dios llegó donde él estaba y le pregunta: ¿tú comiste de la fruta? ¿Por qué le hizo la pregunta? Porque anterior a eso, Dios le preguntó cuando por fin va: ¿dónde tú estás, Adán? Entienda por favor la pregunta, ¿dónde estás? No estaba preguntando por su posición geográfica. Porque créame, Dios sabía, con Dios no podemos jugar de esconder. ¿Cómo puedes esconderte del Dios que lo habita todo en todo? Es imposible. Entonces, él lo que quería preguntarle era: ¿dónde estás, Adán? En otras palabras, mira a dónde has caído. Mira tú el lugar en donde tú estás. Como le pasó al hijo pródigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 17. Cuando dice la Biblia, no puedo creer que me acordé de la cita completa, que dice: y volviendo en sí, dijo, él lo que hizo fue, vio en donde él estaba, se dio cuenta de su posición. Y él dijo: ¿cuántos jornaleros están en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él notó que él ya no estaba en la posición geográfica en la que él estaba. Hace un par de días, hace un par de meses yo estaba en la casa de mi padre y lo tenía todo, y aquí estoy ahora en un corral de cerdo queriendo hasta alimentarme de las algarrobas con las que ellos se comen. El mismo ejemplo, Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿en qué corral estás? ¿Dónde estás, Adán? Adán sale y le dice: aquí estoy. Es que escuché que venías y tuve miedo porque estaba desnudo. Y él le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste de la fruta que te dije que no comieras? Porque él se presentó con el Señor, dice la Biblia, que se cosió hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y allí el Señor procede a predicarle el evangelio al primer ser humano. ¿Cómo se la predicó? Oh, qué lindo es el Señor. El Señor le despojó, le quitó las hojas de higuera que él se había hecho y le asignó y le dio y lo vistió ¿con qué? Con pieles. Escúchame bien, porque tienes que entender que desde el principio ya Dios estaba diciendo que este asunto es por gracia y no es por obra. ¿Por qué? Porque la hoja de higuera, ¿quién se la hizo? Adán. Adán se la diseñó, Adán se la cosió y Adán se la puso. Y cuando él se presentó al Señor con la obra que él había hecho, el Señor dijo: yo lo rechazo porque no es con obra. Y dice que le quitó el esfuerzo que él había hecho, le despojó de sus obras, le quitó las hojas de higuera y dice: aquí tienes tu vestimenta. Esto quien lo ve es él, no somos nosotros. Aclaro eso, ¿verdad? Pero qué interesante que le estaba predicando el evangelio, porque al vestirlo con pieles, si lo vistió con piel, ¿de dónde sale una piel? De un animal, porque no había otros seres humanos por el lado. Él era el único, ellos dos eran los únicos seres humanos. Así que si los vistió con pieles, tuvo que haber habido primero el derramamiento de sangre de un animal inocente
para poder entonces cubrir la desnudez de Adán. Mira a Dios predicando el evangelio. Lo que Dios le estaba diciendo era: el derramamiento de sangre de este animal inocente te va a cubrir de tus pecados por este tiempo. Pero por ahí viene uno a quien el mundo conocerá como el Cordero inmolado de Dios, y esa sangre derramada por él te ha de cubrir, no por un año, no por 10 años, sino por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Dios predicando su evangelio desde el Génesis. No solamente eso, Adán predicó ese mismo evangelio que él aprendió del Señor, él se lo predicó a su familia. ¿Cómo yo sé que Adán estaba evangelizando a sus hijos? Porque a la hora de Caín y Abel traer sacrificio, hubo uno de ellos que trajo el sacrificio correctamente: Abel. En otras palabras, ya papá les había enseñado a ellos cómo era que había que tratar en el Antiguo Testamento. Óigame bien, esto ya no se trata de esta forma, pero en ese tiempo el papá le enseñó al hijo que a la hora de tratar con el pecado era necesario traerlo con un sacrificio expiatorio. Porque yo sé que uno lo hizo bien y uno lo hizo mal. Porque dice la Biblia que Abel trajo un sacrificio de lo mejor de su rebaño, pero Caín trajo frutas, y dice: y vio Dios con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. O sea que uno estaba correcto y el otro no. Interesante. Entonces, eso me dice a mí que este evangelio estaba ya siendo pasado del padre de la familia a sus hijos. Aguanta la bazuca que por ahí te va. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste el evangelio a tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tus hijos a repasar los puntos de este evangelio que son tan básicos pero tan importantes, especialmente en este tiempo en que estamos viviendo? No solamente fue predicado a Adán y de Adán a sus hijos, sino que Dios predicó su evangelio a través de Noé y su historia. Una de las historias favoritas mías en toda la Biblia. El concepto de que hubo una familia entera que vivió por 40 días adentro, metida adentro de un barco lleno de animales, a mí me emociona, porque amo los animales, me encantan. Ya hace rato yo tuviera un mono, si Belín me dejaría tenerlo. Tengo un hijo que eso es bastante cercano, pero no aplica igual. Pero mire qué interesante en la historia de Noé, ¿verdad? Porque la Biblia enseña cómo fue que Noé, por gracia, fue escogido por Dios para ser librado de un mundo pecaminoso y un mundo carnal. Luego Dios reveló el evangelio a Noé cuando le dio las especificaciones del arca y le reveló su propósito. Escúcheme bien, porque Dios opera por diseño. Dios le dijo: aquí están las especificaciones del arca que tú vas a construir. En otras palabras, yo tengo el diseño y a mí no me interesa que tú le pongas un cuarto aparte o que lo extiendas y digas: Señor, ¿será posible que 90 codos den? ¿Es posible que te falte uno o dos más? No, Dios fue específico con el diseño que habría de tener el arca, y no era para que el hombre le pusiera salsa a ese taco, no era para que el hombre le pusiera su propia interpretación a ese diseño. Yo creo que eso es el problema que está pasando hoy en día, ¿verdad? Todo el mundo quiere interpretar el evangelio a su manera, basado en sus propias necesidades. Pero Dios lo revela. El arca, hay una clase que usted toma en teología que se llama tipología. Es una clase en donde usted puede ver tipos de Cristo a través de toda la historia. El arca de Noé era un tipo de Cristo como salvador de su pueblo. Estaba específicamente diseñada para preservar la vida y la imagen de Dios sobre la tierra. Mire, el arca estaba compuesto de 3 pisos, los cuales representaban a la deidad de Dios, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo, envuelto, ¿verdad?, en el plan de redención. Lo interesante del arca es que el arca tenía una sola puerta.
Gloria a Dios. Aquí no había backdoor, no había puerta corrediza. Era una sola puerta. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que por mí entra, yo soy la puerta y el que entra por mí. Entonces, una sola puerta en el arca. Y solo a través de ella podía el hombre pasar del mundo en maldición a un nuevo mundo lleno de bendición. Solo Noé, su familia y los animales de dos en dos entraron en el arca. Noé predicó este eterno evangelio a su generación y por medio de su fe, dice Hebreos capítulo número 11, verso 7, ¿verdad? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con fe preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si te crees que la edad me está haciendo olvidarme de los textos, tengo que aclarar que es que estoy preocupado. No solamente fue predicado a Noé. Usted le da un poquito de adelanto a toda la historia bíblica. Fue predicado a Abraham. Dios reveló el evangelio eterno diciéndole a Abraham que tendría una gran descendencia. Y escúcheme bien, esta noticia vino a Abraham cuando todavía Adán era idólatra. Cuando todavía él estaba incapaz de poder engendrar por sus propias fuerzas. ¿Tú no te acuerdas que la mujer de Abraham se echó a reír cuando escuchó ese asunto? Una mujer de 90 años. Diciendo, yo tengo 90 años y mi marido ya ni estartea. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo que voy a tener un hijo? Dice la Biblia que se rió. Pero de una forma clara Dios reveló a Abraham este evangelio a tal punto que no solamente él vio su descendencia, sino que en un momento se lo reveló al pedirle que sacrificara a su hijo. Y tú no estás viendo el evangelio por todo esto. El evangelio fue predicado al gran caudillo de Israel, a Moisés. Dios no solo se reveló a Moisés con la ley, sino que también le reveló el tabernáculo, que era otro tipo de Cristo, y el orden de sacrificios que apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo Jesús algún día en la cruz del Calvario. Cada vez que Moisés entraba al lugar de sacrificio, Dios le estaba predicando el evangelio eterno. Le estaba diciendo, por ahí viene alguien que va a terminar con todo esto y se acabarán los sacrificios cada año, porque un solo sacrificio cubrirá multitud de pecados. Tú puedes ver cómo Dios viene predicando su evangelio consistentemente. Lo predicó con uno de mis héroes en la Biblia, con el rey David. ¿Cómo fue que Dios trató con el pecado de David? Un hombre adúltero, asesino, porque no solamente quiso la mujer de su prójimo, sino que también mandó a matar al marido. Y dice la Biblia que su hijo cayó enfermo. Me toca esto en la fibra del alma, porque todo el que tiene hijos aquí sabe lo difícil que es ver un hijo enfermo. Yo decía esta mañana cómo fue que a mí me traumatizó cuando vi a mi hija Adriana a los 8 meses siendo llevada a un quirófano a que le hicieran una operación en su cadera porque nació con la cadera dislocada. Y en el momento en que le ponen la anestesia, que yo veo que los ojos como que se le pusieron así todos para abajo. Y que yo veo que ella estaba como que en esta onda ya luchando con no dormirse. Yo sentía que me estaban desgarrando el corazón. Entonces mire qué interesante cómo Dios trató con David, porque esto fue terrible, ¿saben? El hijo de David cae enfermo. Y cuando David se entera del asunto de que su hijo estaba gravemente enfermo, David rasga sus vestidos, se llena de cilicio y procede a entrar al templo. Y está orando y está pidiendo. Y está clamando.
Y la gente, sus sacerdotes, los levitas, sus sirvientes lo veían de cómo amaba a este niño, a este muchacho. Y él llorando y gritando y el alma de él estaba en pena. Al fin y al cabo, el niño muere. Y lo que a mí al principio me confundía de esta historia es que dice la Biblia, nadie le quería dar la noticia a David, primero que nada. ¿Por qué? David era un sanguinario. David era un hombre de guerra. Ya para este tiempo ya David tenía la fama de que había matado al gigante Goliat. Dios le había dado victorias en diversas guerras. Este era un hombre bravo. Entonces imagínate, ¿quién quería decirle que el hijo se le había muerto? Cuando David ve que los chismosos, que sus sirvientes y la gente estaban hablando entre ellos a ver quién era el que le iba a hablar, él mismo les pregunta, ¿murió el muchacho? Y le dijeron, murió. ¿Y qué hizo David? Dice que entró a su casa, se quitó sus vestidos, se quitó el cilicio, se baña, se pone ropas nuevas. Luego dice que entró en el templo y adoró. Esto confunde a los sacerdotes porque, oye, pero ven acá, cuando el hijo estaba enfermo, el hombre lloraba y lloraba y lloraba que no había quien lo consolara. Y ahora que es peor, que murió, está alabando y adorando tranquilamente. Dios predicando su evangelio. ¿Por qué? Porque el pecado de David fue puesto en la vida del hijo. Y cuando el hijo muere, ahora David era totalmente libre para adorar, porque ya la ira de Dios en cuanto al pecado de David había sido consumada con la muerte del hijo. Por eso es que entender esto libera tu vida. Por eso es que entender esto te da una nueva perspectiva para que entiendas que como el Hijo de Dios murió por tus pecados, ahora tú no tienes que andar preocupado de que no, Señor, mi tentación, no, Señor, tú eres libre para adorarle, realmente adorarle, porque entiendes que ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ese sacrificio cubrió todos nuestros pecados. Dios no solo predicó este evangelio a los antiguos profetas, ¿verdad? Sino que reveló este mensaje con su propia vida en el comienzo, ¿verdad? De Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y Él reveló este evangelio de la manera más poderosa. Él lo vivió con su propia vida. Él lo vivió. Él. Esa es la palabra, que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y luego de que estuvo 3 años discipulando a 12, 3 años intensivos, ¿sabe? 3 años que no era que Jesús les decía, vengan el miércoles a las 7:30 y estamos aquí 1 hora, y después el domingo Juan y Pedro van a dirigir la alabanza, Judas toca la batería. Perdón. No sé por qué dije eso. Eso salió natural. Ok. Esta yo la voy a pagar después, ¿sabes? Jesús nos dijo, los discípulos mismos van a hacer el Praise and Worship el domingo y luego yo voy a traerles una palabra y volvemos a reunirnos hasta el próximo miércoles. No, este discipulado era intensivo. Fueron 3 años, 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso yo me asusto cuando aquí alguien pega el grito de un discipulado 1 hora, 1 vez a la semana. Sonríase que el Señor le ama. ¿Verdad? Porque uno dice, wow. Pero después de 3 años intensivos de discipulado, Dios los reúne. ¿Y cómo fue que les predicó su evangelio? Después de haberle modelado el evangelio con su propia vida. Les dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo, que por vosotros es quebrantado. Les digo, haced esto en memoria de mí. Luego les digo, tomad, bebed, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Y luego trajo una declaración poderosa. Porque siempre que comiereis este pan y bebiereis esta copa, mi muerte anunciáis. En otras palabras, si tu dieta es Cristo, tú vas a evangelizar el evangelio verdadero.
Si tu dieta es Jesucristo, tú vas a enseñar este evangelio como se espera que se enseñe. Pero qué muchas variaciones hay hoy en día acerca de este evangelio. Y para eso llegamos al Señor Pablo. Luego de Jesucristo, el apóstol Pablo se dedicó a enseñar y a fundamentar y a proclamar este evangelio. 13 cartas escribió, fundamentando, enseñando, proclamando. Pero había algo que para Pablo estaba claro, y era que para Pablo no había otro evangelio. Vaya conmigo a su carta, en la carta a los Gálatas, capítulo número 1. Gálatas capítulo número 1, y quiero empezar a leer desde el verso 6 en adelante. Mira lo que les dice Pablo a esta iglesia. Esto era una iglesia de gente de Dios, ¿sabe? Le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio, para seguir un evangelio que es diferente. No que haya otro. Ahí está Pablo aclarando. Esto no hay dos, no hay tres, no hay variaciones. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Estará pasando eso con las iglesias de hoy en día? Mas si aún nosotros, mira esto, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, ahí está la palabra otra vez, otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema, esa palabra anatema, que se haga una maldición. ¿Sabe lo que Pablo estaba diciendo? Ya yo les enseñé el evangelio que es. Y si yo vengo de aquí a 3 años a enseñarle algo diferente a lo que ya yo enseñé, yo mismo estoy mal, porque ya yo les he dado este evangelio. Y como a Pablo le gustaban las hipérboles, le gustaba a veces exagerar, dijo: mira, si un ángel viene, eso es una exageración, ¿no? Dice: si viniera un ángel a predicarte algo diferente, el ángel es una maldición, porque no hay otro evangelio. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Tú sabes por qué no podemos a veces distinguir entre el verdadero y el falso evangelio? ¿Está listo para esto? No podemos distinguir el verdadero del falso porque nunca hemos sido expuestos al verdadero. Hay gente que han sido expuestos a un evangelio falso, y cuando escuchan el evangelio verdadero dicen: ay, eso es muy fuerte, ay, eso es una locura, ay, es que yo no aprendí eso de esa forma. Pero cuando el evangelio verdadero de Cristo se te revela en tu espíritu, cualquier otra cosa automáticamente es rechazada por tu espíritu, porque te ha amanecido la verdad de esta palabra, y cualquier cosa no se compara con esto, y genera en ti celo por la verdad. Eso es lo que no tenemos hoy en día en las iglesias. Que puede venir cualquiera a predicarnos lo que quiera, y muchas veces nos vemos hasta diciendo amén por cumplir. Ay, yo no creo en eso, ¿verdad? Pero no quiero hacerlo sentir mal. Es el problema, que hemos querido ser tan políticos con el evangelio, que lamentablemente criticamos a Judas por vender a Cristo, pero seguimos vendiendo nosotros este evangelio cuando rechazamos la verdad de esta palabra tan maravillosa. Este tipo de evangelio no saca muchos aleluyas y gloria a Dios, pero es el evangelio eterno. Yo no puedo venderte un evangelio que no sea el doxa de Dios,
Que no sea el evangelio que fue diseñado desde la eternidad hasta la eternidad. Si es desde la eternidad hasta la eternidad, no cambia. El concepto, la palabra, lo que tiene que ver con este evangelio nunca va a cambiar, mi gente. Nuestra responsabilidad es predicarlo. Póngase de pie conmigo en este día. Mi oración, tu oración en esta tarde. Señor, permíteme reflejar este evangelio con mi vida, con mi vocabulario, con mi comportamiento. Permíteme aprender este evangelio de tal forma que yo no comprometa la esencia del mismo. Ahí donde estás, por favor, inclina tu rostro. Padre, te doy gloria y te doy gracias, porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Te pido, Señor, que tú hagas que esta palabra germine en nuestro espíritu y que nos conviertas cada día en cristianos más comprometidos con tu palabra, más comprometidos con la verdad de este evangelio eterno, maravilloso. Enamóranos, Señor, cada día más de ti. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestra gran encomienda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta maravillosa tarde del Señor.